Lo de este fin de semana en la Liga ha sido completamente revelador. Y es que cuando los madridistas decimos que esta es la Liga Negreira, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Y cuando veas este vídeo, quiero que tengas constantemente en mente, en el recuerdo, los dos penaltis que dejan de pitarnos contra el Villarreal. El que le hacen a Rodrigo y el que le hacen a Vinicius. El Real Madrid consigue sacar su partido adelante igualmente, jugando muy bien al fútbol. Pero quiero que seas consciente de cómo el árbitro en todo momento intentó que el Real Madrid no se despegara en el marcador del Villarreal. Y esto lo vamos a extrapolar a lo sucedido con el Atlético de Madrid. Tengo unas imágenes muy claras, muy evidentes del Cholo llamando cara dura al árbitro en su cara y no siendo amonestado, y más imágenes que salen de la humillación del baile que el Sevilla le pegó al FC Barcelona, donde además hoy Movistar Plus te está demostrando que, y te voy a enseñar todas las imágenes, Araujo debió ser expulsado por su menosprecio al árbitro, pero es que también dejaron de petarle un penalti a favor al Sevilla por mano de Valde dentro del área. Movistar Plus exponiendo y captando absolutamente todo. Así que venga, vamos con todo eso y mucho más en el vídeo a continuación. Dentro vídeo. ¿Qué tal amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con un montón de situaciones que han pasado este fin de semana. No obstante, a pesar de todo lo que te voy a decir en este vídeo, creo que el fin de semana ha sido completamente redondo para los madridistas, para los intereses del Real Madrid ha sido increíble. Como se suele decir, ha sido un fin de semana de 8 puntos, los 3 que hemos ganado nosotros, los 3 que ha dejado de ganar el Barça y los 2 que se ha dejado el Atlético de Madrid por el camino con su empate de anoche. 3 y 3, 6 y 2, 8 puntos que ha ganado el Real Madrid esta jornada, entiéndesme. Es una manera de hablar, ¿vale? El Real Madrid ha ganado 3 puntos, se mantiene en el liderato, pero cuando dejan de ganar puntos sus principales rivales, se dice que ha sido una jornada de más puntos, ¿no? Por cierto, Batman ha caído de pie, en el canal. Batman ha sido llegar, le ganamos bien, holgadamente, con justicia, jugando bien al Villarreal, el Barça humillado y el Atlético de Madrid saca un punto y no sabe ni cómo. O sea, absolutamente espectacular el fin de semana que hemos tenido. No obstante, quiero empezar enseñándote la clasificación y a partir de aquí vamos con los bochornos arbitrales. Todo esto lo hago para que veas la diferencia de criterio y la diferencia de arbitraje que hay en función de si eres el Real Madrid, de si eres el Barça o de si eres el Atlético. Y quiero que repito constantemente, conforme vamos viendo las jugadas en este vídeo, tengas en mente siempre los 2 penaltis que dejaron de pitarnos o los criterios con las tarjetas amarillas que vimos en el Santiago Bernabéu, ¿vale? Primero, antes de meternos con todo eso y con las portadas y toda esta actualidad, la clasificación de la Liga ya es oficial, ya han disputado todos los equipos, los 20 equipos de primera división han disputado ya 8 partidos y el Real Madrid se mantiene líder con esos 21 puntos, 2 de ventaja sobre su principal perseguidor, que en este punto es el FC Barcelona con 19. Sigue el Villarreal tercero con 16, el Betis cuarto con 15, son los que cierran los puestos Champions, y el Atlético de Madrid está en puesto de Europa League con esos 13 puntos, ya le sacamos 8 en octubre, 8 al Atlético en octubre y a pesar de perder contra ellos, y cierra los puestos de competición europea el Sevilla, que está en puesto de Conference ahora mismo con 13 puntos, ¿vale? Esta es la clasificación y luego abajo en el hoyo el Girona, el Mallorca y la Real Sociedad. Fin de semana espectacular para el Real Madrid. Ahora sí, vamos a meternos con las portadas y a pesar de que tengo cosas que comentaros del partido de ayer del Barça porque Movistar sigue sacando imágenes de cómo el árbitro favoreció al FC Barcelona, vamos a empezar por lo que es más actualidad, que es el partido de anoche del que todavía no hemos hablado, del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que acaba empatando a 1, no sabe ni cómo, contra el Celta de Vigo. Bueno, con gol en propia puerta del Celta de Vigo. Con eso te lo digo todo. Esto es lo que siempre le pasa al Atlético. Juegan el partido de su vida, lo dan absolutamente todo, se desfondan contra el Real Madrid y a partir de ahí, a pillar. A partir de ahí, a tener malos resultados y a perder. El Sevilla baila al Barça, por supuesto las portadas van dedicadas a la humillación del Sevilla al Barça, pero nos vamos a centrar en la parte de arriba. El Atleti salva un punto. Los de Simeone sufren embalaídos tras quedarse con 10 por una doble amarilla al Lenglet. Se adelantan con autogol de Starfelt. Aspas firma el empate y la siguiente portada también dedicada a la humillación del Sevilla al FC Barcelona. El Sevilla se merienda al Barça y luego también nos quedamos con lo de arriba. El Atlético lo pasa mal. Lejos de casa, Aspas premia el acoso del Celta en un duelo condicionado por la roja al Lenglet en la primera parte. Digo lo de la roja al Lenglet porque el Atlético no ha parado de quejarse por la doble amarilla que ve Clément Lenglet. Tengo las imágenes y tú mismo me vas a decir si a ti esto te parece segunda amarilla o no. Y tengo también, por supuesto, la reacción de Simeone diciéndole de todo al árbitro y no siendo amonestado. El Atlético sobrevive a su suicidio, empezó adelantándose con gol de Starfelt en propia puerta, empató Aspas en el 68, rescata en Balaídos un empate que sabe a poco
para ambos. El Celta sigue sin ganar en Liga, pero lo hace jugando casi una hora en inferioridad tras una imprudencia de Clément Lenglet. Y quiero ponerte ya la imagen, para que entre todos me digáis en comentarios si a vosotros parece esto merecedor de segunda amarilla o no. Y lo primero que quiero que veas en la imagen es cómo Lenglet agarra por detrás, sin intención ninguna de disputar el balón, y derribando en este caso a Yago Aspas, y quiero que veas también la disposición de los jugadores de ataque del Celta para que entiendas que es una jugada prometedora, que es el kit de todo esto, es la cuestión y el punto clave de todo esto. Hay una jugada prometedora porque el Atlético de Madrid, en este caso Lenglet, pierde el balón con el equipo, el Atlético en este caso, saliendo en transición defensa-ataque, y al agarrarlo por detrás, segunda amarilla y se va a la calle. Yo creo que es bastante claro. Quiero decir, yo creo que aquí Lenglet no tiene excusa ninguna. El primer control que hace es un control pésimo, impropio de un jugador profesional. Eso le da toda la vida del mundo a Yago Aspas para meterle la pierna y robarle el balón. Él sabe que la ha cagado, sabe que su equipo ahora mismo está en fase vulnerable, porque fíjate que hay hasta 8 jugadores por delante de la pelota en este sentido que recupera el Celta de Vigo. Es una situación dramática para ellos. Lenglet intenta arreglar su error tirando de la camiseta de Yago Aspas al suelo, Lenglet a la calle, segunda amarilla, importante, esto no es roja directa. Verás a Sotogrado sacando roja, esto es segunda amarilla, ¿vale? A partir de aquí, dice el Atlético, el enfado en el vestuario del Atlético con el reincidente Sotogrado. Al Cholo y a los futbolistas se les vio indignados con el distinto criterio en las faltas aplicado por el árbitro, el mismo cuya actuación en un derbi copero del 2023 provocó un duro comunicado del club. Vaya por Dios, ahora resulta que Sotogrado es el peor árbitro del mundo. Ahora Sotogrado es el peor, pero hace una temporada, la temporada pasada, en el derbi que se jugó en el Santiago Bernabéu, y cuando el Atlético de Madrid, en esta jugada que te estoy poniendo en pantalla, era la primera vez que pasaba con el balón controlado el centro del campo y Sotogrado se inventa este penalti de Tchouaméni sobre Samu Lino, cuando la pelota ya ha rebasado la acción, cuando Samu Lino no tiene ninguna posibilidad de llegar a la pelota, ni de remate, ni de absolutamente nada, la pelota rebasa la acción, Tchouaméni se inventa un pisotón, dice Sotogrado, ahí Sotogrado era un crack. Ahí Sotogrado era un crack, ahí era el mejor, ahí qué bueno es Sotogrado, pero ahora no. Ahora que nos expulsa perfectamente bien al Lenglet, ahí qué malo es Sotogrado, ¿no? Pero cuando pita este penalti en el Bernabéu, completamente lamentable que solo Sotogrado vio, bueno, pues ahí sí que crack eres. Además, vamos con la reacción de Simeone. Sos un cara dura. Se vio decir a Simeone a Sotogrado en el partido Celta Atlético de la noche del domingo. El colegiado había dejado a los rojiblancos con 10 tarjetas, tras 2 tarjetas al Lenglet, que marcaron un duelo que el Atlético tenía controlado y que acabó en empate tras 50 minutos en inferioridad rojiblanca. Y quiero ponerte las imágenes con sólido ambiente, Simeone diciéndole que es un cara dura al árbitro y, lo más sorprendente, no recibiendo ningún tipo de amonestación. Vamos a verlo. Estas son las protestas del Cholo Simeone, que han captado las cámaras de Movistar, muy enfadado con los árbitros. Dijo absolutamente de todo el Cholo Simeone después de la expulsión del Lenglet. Sos un cara dura. Si estás pitando eso, sos un cara dura. Aquí en España parece, y aquí es donde empezamos ya con los distintos criterios a la hora de pitar en función de si eres del Real Madrid, del Atlético o del Fútbol Club Barcelona, aquí parece que decirle cosas al árbitro no conlleva castigo. Aquí solo conlleva castigo si eres Vinicius Junior. Si eres Vinicius y haces aspavientos o le dices algo al árbitro, castigo. Te saco amarilla, te expulso, lo que haga falta. Pero aquí, si eres Simeone y le dices al árbitro en su cara que eres un cara dura, se lo está diciendo al cuarto árbitro en el micrófono para que lo escuche, aquí no pasa absolutamente nada y Simeone puede seguir tranquilamente en el partido. Lo digo todo esto para que entendamos y veamos la diferencia de criterios y la manera que tienen los árbitros de arbitrar al Real Madrid y al resto de equipos. Además, Simeone en rueda de prensa: me voy contento y alegre tras jugar 60 minutos con uno menos. El técnico del Atlético analiza el pinchazo del equipo ante el Celta con atención a la expulsión del Lenglet y a los malos números a domicilio. Quiero que prestes mucha atención a las lamentables declaraciones de Simeone dando su explicación de lo que sucede en el partido. Vamos a escucharlo. Se saca un punto muy valioso por cómo han sido las circunstancias del partido. Me voy muy contento con el trabajo de mis jugadores y la verdad que hicieron un trabajo enorme. ¿Qué le ha parecido la expulsión? Me voy muy contento con el trabajo de mis jugadores y la verdad muy contento por el trabajo de ellos. Y viendo lo que es el contexto de partido, lo que han sido las últimas salidas, ¿el equipo en esta situación no puede dar todo su potencial fuera de casa como cuando lo estamos viendo en casa por las circunstancias que hay alrededor? Muy contento con el trabajo de los jugadores y me voy feliz por los 60 minutos que hicimos con uno menos y nos comportamos muy bien. Tendría que hacer un ejercicio
de reflexión y memoria para recordar algo tan lamentable como estas declaraciones del entrenador del Atlético de Madrid. O sea, es un bochorno. Da vergüenza ajena, Simeone. ¿El tema cuál es? Que Simeone es muy listo. Simeone sabe que habla para indigentes mentales. Simeone sabe que juega con las cartas marcadas. Y sabe que como ya le metió 5 al Real Madrid, ya tiene bulo para toda la temporada, ya da igual. El Atlético ya ha hecho su temporada y Simeone lo sabe. El Atlético puede acabar octavo en Liga, lo pueden eliminar en Champions en fase de Liga, no llegar ni a octavos, en Copa del Rey lo pueden eliminar en primera, en segunda ronda, cuartos, semis a lo mejor, no ganar nada una vez más, para tener una renovación garantizada por haberle metido 5 goles al Real Madrid y seguir siendo el entrenador mejor pagado de Europa. Simeone lo sabe, sabe que habla para indigentes mentales y por eso hace este tipo de declaraciones. A cualquier otro entrenador, después del partido lamentable que hace ayer el Atlético de Madrid, imaginemos que eso lo hace el Real Madrid, sale Xabi Alonso en rueda de prensa y hace esto, y Xabi Alonso al día siguiente tiene, bueno, pues a toda la opinión pública, a todo el madridismo en contra. O sea, el principal responsable, el principal representante del club sale a hacer estas declaraciones tal que no diríamos nosotros. Los del Atlético, ¿qué van a hacer? Aplaudir, porque este tío juega con las cartas marcadas. Sabe que marcó 5 al Real Madrid y eso ya le vale para tener, pues eso, contrato vitalicio garantizado. En fin, dejamos atrás al Atlético de Madrid y nos vamos a centrar ahora en el FC Barcelona, y es que Movistar Plus ha captado absolutamente todo para que entiendas que el atropello arbitral en contra del Sevilla fue mucho más allá de lo que creíamos en un principio, con una expulsión que se jugó a Araujo que no llegó porque no le dio la gana, porque los aspavientos te los voy a enseñar y los menosprecios al árbitro están ahí, pero es que también hubo una mano dentro del área que ha pasado desapercibido por parte de Valde, que también tuvo que ser sancionado como penalti y también el árbitro se lo fuma y el VAR no interviene. Una cosa completamente de locos. Vamos con las portadas. Dice revolcón y sale ahí Lewandowski y un jugador del Sevilla. Sevilla 4, Barça 1. El peor Barça de la era Flick cayó con estrépito en Sevilla y entregó el liderato de la Liga al Real Madrid. La reacción blaugrana tras el 2-0 con gol de Rashford acabó con el penalti fallado por Lewandowski y también sin excusas. La prensa de Narnia en este sentido no queriendo ceñirse al árbitro, porque esto es que no se lo compra absolutamente nadie. Yo creo que es J. Jordi el único que sigue hablando del árbitro. Los demás todos han visto perfectamente el baile que le pegó en el terreno de juego el Sevilla, y es que, como te voy a demostrar, tuvo que ser todavía peor. El Barça se deja el liderato con un naufragio ante el Sevilla en la peor derrota de la era Flick. El VAR perjudicó a los blaugrana, pero el equipo dejó sensaciones preocupantes encajando una goleada. Y por cierto, me quiero hacer eco de las declaraciones que hizo J. Jordi, ¿vale? Del tuit que puso antes de la disputa del partido, también sembrando la sospecha sobre Gil Manzano, que era el árbitro que iba a estar en el VAR, y dice J: el árbitro de hoy es el que expulsó a Flick por nada. En el VAR, el del Cerro Grande del Comité de Madrid, sus estadísticas contra el Barça son escandalosas. En el VAR, Gil Manzano, conocido por hacerse fotos en peñas madridistas, y puede expulsar a Messi, Neymar y Joao Félix. Bueno, ya que vas a hablar de Gil Manzano, estaría bien, J. Jordi, que contaras la película completa. Ya que te vas a quejar de Gil Manzano, di que Gil Manzano es el mismo árbitro que esta temporada ha expulsado a Dinghausen, siendo un claro error, que ya salió incluso el CTA a reconocer que esto no había por dónde cogerlo, que dejaron al Real Madrid 60 minutos con uno menos. El Real Madrid, a pesar de ello, consigue sacar el partido adelante, pero que esto fue un completo despropósito. Ya que vas a hablar de Gil Manzano y a sembrar la duda de que Gil Manzano es un árbitro del Madrid, es un árbitro madridista y no sé qué historia para no dormir, cuenta también esto. O cuenta también que Gil Manzano es el que hace 2 temporadas, no la pasada, la anterior, cuando el Real Madrid estaba en Mestalla, Ibrahim pone ese centro lateral con gol de cabeza de Bellingham, que por cierto ponía el 2-3 en el marcador y ganábamos el partido, decidió pitar el final. Decidió pitar el final con el balón por el aire, cuando ya había salido el balón de la bota de Brahim Díaz. Y por cierto, Brahim Díaz en el lateral del área del Valencia. A vosotros ayer os conceden el gol de Marcus Rashford, estando Pedri en línea de 3/4 y habiendo superado en 1 minuto el tiempo de añadido. O sea que, ya que vas a hablar de árbitros, cuéntale absolutamente todo para que la gente entienda la película completa. Este es Gil Manzano. Y por cierto, archivo VAR. Dice: el VAR se lavó las manos en la tercera acción polémica del Sevilla-Barcelona. Valde abre el brazo hacia atrás en exceso e intercepta el remate a puerta de Marcao. Es penalti, acción idéntica a la de Tchouaméni en el clásico de la pasada temporada. O sea, que resulta, después de todo, resulta
que a pesar de todo lo que están hablando, todo lo que están llorando y todo lo que se están quejando los culés, resulta que encima le han tangado un penalti al Sevilla por mano de Balde dentro del área. Y ojo que esto te lo está contando Archivo VAR, que Archivo VAR no es sospechoso y Archivo VAR sabemos que le tira más el Barcelona que otra cosa. Y te está contando que además, con 2-1 en el marcador para el Sevilla, tendrían que haber pitado este penalti de Alejandro Balde, que se lo cogen y se lo fuman. Ni el árbitro del partido dice nada, ni el del VAR dice nada, ni Gil Manzano, ese que tanto critica J. Jordi, tampoco dice absolutamente nada. O sea, el Sevilla, encima de meterle 4, fue perjudicado por el árbitro. Pero espérate, que eso no es todo. Te quiero poner las imágenes de Araujo para que veas cómo completamente fuera de sí le dice de todo al árbitro, y aquí no pasa tampoco absolutamente nada. Vamos a verlo. Y Hansi Flick le pide calma. pedía calma a su jugador, al uruguayo. No se creía el capitán del Barça que fuese a pitar penalti el árbitro, y así lo ha señalado. Araujo se echaba las manos a la cabeza. Es increíble la gestualidad de Araujo. Se lo decía ahí al árbitro, al cuarto árbitro, y hace el gesto de te lo has comido, te lo has zampado, algo así. Es lo que está diciéndole Araujo al árbitro. Esta es la reacción tras el gol. Es increíble lo que estás cobrando tú, increíble lo que estás cobrando. Se lo decía al árbitro. Y el enfado de Araujo continuó durante toda la primera parte y también cuando llegó el momento del descanso. Siempre a nosotros. La queja de Araujo, insistimos, al final de los primeros 45 minutos. Ahí tienes los aspavientos, los gestos, los menosprecios de Ronald Araujo al árbitro, y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que dice la norma? Dice la norma: la desconsideración hacia un árbitro se refiere a actitudes y comportamientos irrespetuosos, como insultos, gestos o burlas que menoscaban su autoridad y son sancionables en el ámbito deportivo, usualmente con tarjetas amarillas, rojas o incluso expulsiones y multas según las reglas específicas de cada competición. Sanciones con, ejemplos de desconsideración: gestos y burlas, aplaudir a un árbitro con sorna, hacer gestos despectivos o burlarse de sus decisiones, y también protestas excesivas, reclamar de forma provocadora exaltada las decisiones del árbitro. Yo creo que esto se adecúa bastante bien a lo que te acabo de enseñar de Ronald Araujo. Y además, sanciones comunes: amonestación con tarjeta amarilla. El árbitro puede amonestar al jugador por conducta antideportiva o desconsideración, que es lo que tendría que haber visto Ronald Araujo en esa desconsideración cuando pita el penalti. Un Araujo que además en el descanso siguió protestando y siguió yendo al árbitro y vio tarjeta amarilla, como te estoy poniendo abajo. Así que Ronald Araujo podía haber sido perfectamente expulsado en el descanso del partido, y no se hizo porque todas estas desconsideraciones no fueron tenidas en cuenta. Desconsideraciones que, en cuanto luego Vinicius Jr. hace cualquier cosita, hemos visto como incluso a Vinicius, por animar a la grada, le han sacado incluso tarjeta amarilla, y aquí Ronald Araujo se gira, le dice de todo al árbitro, se va al VAR a ver las imágenes con él, le señala, le dice lo que estás cobrando, le hace aspavientos, le dice no te puedo creer, no sé qué, para acá, para allá, y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Todo esto, repito, te enseño para que veas cómo se ha arbitrado el partido del Atlético de Madrid este pasado fin de semana, también el del Barça, y que tengas en mente siempre recordando los dos penaltis que nos birlaron a nosotros contra el Villarreal. No obstante, quiero que veas también un fragmento ahora de Mateu Laoz, exárbitro de Primera División, que ahora está, me parece que es en la cadena SER, creo que es en la cadena SER, a lo mejor está en cadena COPE, no lo sé, pero para que veas cómo es el trabajo en el relato, cómo trabajan el relato para que la idea de los arbitrajes y todo esto vaya calando tranquilamente en la mente del oyente, en la mente del espectador. Y fíjate cómo Mateu Laoz describe la jugada del penalti de Araujo con Isaac. Vamos a verlo. No es que no me haya parecido penalti, es que hacía mucho tiempo que no veía algo tan grave. Más allá de ese contacto, que es un poquito del pie de Araujo en el sóleo o en el tendón de Aquiles de Lisa Romero, él hace un saltito con los dos pies a la vez. Quiero decir que es el saltito que te comentaba, que yo siempre le he llamado del salmone. Y así, amigos y amigas, es como se estafa a la gente. Así, amigos y amigas, es como se engaña a la gente. Porque si tú no has visto el partido, tú no lo estás viendo, y te pones la cadena SER, la COPE, donde sea que esté Mateu, y Mateu hace este comentario, tú que no lo estás viendo dices: ¡buah! Menudo mangazo le están pegando al FC Barcelona. Menudo atraco le están pegando al FC Barcelona. Cuando estaba siendo absolutamente todo lo contrario.
Araujo pudo ser expulsado, el penalti a Balde que no pitan que te acabo de enseñar, el penalti este que es clarísimo, clarísimo penalti por zancadilla sobre Isaac, el gol de Marcus Rashford llega fuera de la prolongación, fuera del tiempo añadido, o sea, y tú estás tranquilamente, no puedes ver el partido, te pones la radio y escuchas a Mateu. Y Mateu viene y te dice, esto es de lo más grave que he visto yo en muchísimo tiempo, tal, y tú dices, ostras, pues vaya tangazo, ¿no? Vaya mangazo, vaya robo le están pegando al Barça, como siempre, los árbitros tirando para arriba del Real Madrid, cuando venimos de un fin de semana en el que al Real Madrid han dejado de pitarle 2 penaltis escandalosos, que esto es otro. Me gustaría decirle a Mateu, esto es de los más grave que he visto yo en mucho tiempo. Mateu, ¿pocos partidos del Madrid has visto? Pocos partidos del Madrid has visto, porque al Madrid, este fin de semana, el penalti de Vinicius, el penalti de Rodrigo, hace poco contra el Mallorca a Kylian Mbappé le pitan un fuera de juego, le anulan un gol porque la nariz le mide más que la del defensa que le estaba cubriendo. Nos han robado también en casa de la Real Sociedad con la expulsión de Dinhausen, que ha salido hasta el CTA a decir que no es. Y ya me dirás tú a mí que hay más grave que dejarte en el minuto 30 con un jugador menos de forma completamente injusta. Pues cuando sale este tío en la radio y te habla de esta manera, esto, amigos, amigas, es construir relato. Esto es construir relato. Y esto es gasolina para los José Álvarez, para los J. Jordi, para los tal de la vida, para que sigan con este relato y sigan pensando que no, que hay ahí un ente maligno, un árbitro, que es el que tira de ellos para abajo cuando se merecerían ya haber ganado la liga. Esto es lo que pasa. Y tú imagínate que esta gente llevan 30 años, 40 años campando a sus anchas en todos los medios de comunicación construyendo ese relato y haciendo lo que les da la gana. Y de ahí nace el victimismo culé, de ahí nace pues todo lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que estamos viviendo. No, los robos del Madrid, el no sé qué, 40 años de barra libre. Contándote el fútbol esta gente. Estos son los que te cuentan el fútbol aquí en España. Es tremendo. En cualquier caso, vamos a escuchar a Pedri, el único que pone un poquito de cordura y todo esto, y exime al árbitro de cualquier tipo de responsabilidad normal. A Pedri le daría vergüenza salir a hablar del árbitro después de todo lo que te he enseñado. Rajada de Pedri tras la derrota del Barcelona. Nos ha faltado intensidad y no hemos sabido defender. Vamos a escuchar a Pedri. Sí, creo que los primeros 45 minutos del equipo ha sido horroroso. Creo que no hemos jugado un partido tan malo como hoy y bueno, hay que hacer autocrítica, hay que mirar hacia adelante, ahora recuperar y los que vayamos a la selección pues jugar con la selección, pero ya cuando volvamos pensar en lo que podemos mejorar para que no vuelva a suceder. ¿Qué ha faltado? Sobre todo en esa primera mitad y también en el tramo final del partido. Bueno, creo que muchas cosas. Con balón no sabíamos salir de esa presión uno para uno que hacían ellos, falta de intensidad en defensa. Creo que bueno, tenemos que ver las cosas que hemos hecho mal. Está claro que el míster y nosotros trabajaremos para mejorarlas a la vuelta del paro. Pedri, gracias. Claro, hablando de fútbol, eximiendo al árbitro de la derrota, lo saca de la ecuación porque le daría vergüenza. Porque después de ver Pedri en el terreno de juego cómo podrían haber expulsado a Araujo, cómo le podrían haber pitado el penalti de Balde, cómo el gol que marca Marcus Rashford precisamente tras asistencia suya podría no haber subido al marcador porque está fuera de tiempo, salir a rajar del árbitro le da vergüenza. Se le caería la cara de vergüenza. Y prefiere coger y hablar de fútbol. Mira, hemos hecho un partido horroroso, el Sevilla ha hecho un partido muy bueno y nos ha merecido golear y nos han goleado. Y a otra cosa. Ahora, todo lo que quieran los J. Jordi, los José Álvarez, los Mateu Laoz y todo esto embarrar, que el árbitro, que tal, que no cuela. Absolutamente no cuela. Por eso te digo que, en fin, amigos y amigas, construcción de relato. Y para que veas en un mismo fin de semana todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en un mismo fin de semana. Al Atlético de Madrid le perdonan lo del Cholo ahí diciéndole cara dura al árbitro y aquí no pasa nada. Luego las tarjetas amarillas para nosotros, Luego a nosotros no nos perdonan ni media. El árbitro intentando mantener al Barça en el partido constantemente y a nosotros 2 penaltis birlados, que gracias a Dios sacamos el partido adelante. Pero el árbitro ya hizo su trabajo birlándonos 2 penaltis. De verdad, y todavía tenemos que aguantar a Marcelino y a Comesaña salir a hablar del árbitro en rueda de prensa y en los medios de comunicación. De verdad que qué poca vergüenza hay en esta liga. En fin, amigos, amigas, ya me diréis en comentarios qué os parece todo esto, ¿vale? Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar o dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.